Si estás pagando a plazos un juego de llaves de 500 euros a un distribuidor que pasa en furgoneta por tu taller, financieramente estás tirando el dinero por la ventana. La realidad es que hay un puñado de marcas que llevas viendo en los estantes de las tiendas de recambios o en catálogos online toda la vida, que sacan su acero exactamente de las mismas forjas de Taiwán y Japón, con los mismos valores de dureza y cobrando una tercera parte. Hoy vamos a analizar manifiestos de aduana, registros de patentes y pruebas de dureza Rockwell de marcas ninguneadas que son mecánicamente idénticas a las que van dentro de esas furgonetas rojas o amarillas. Sin patrocinios, sin acuerdos comerciales, solo con los datos de fabricación en la mano. Empecemos por lo que tienes ahora mismo en el mostrador de recambios de tu zona o en la ferretería industrial del polígono. La primera es Carlisle Tools. Carlisle no es una fábrica de herramientas, es una marca comercial. Pertenece a Genuine Parts Company, el gigante propietario de redes como Napa, y existe por una sola razón: ofrecer al mecánico profesional una alternativa seria que no implique endeudarse con la furgoneta del distribuidor móvil. La matriz no forja acero. Lo que hace es gestionar la marca y emitir órdenes de compra a quienes sí saben forjarlo. Concretamente a Cabo Tool Company e Infar Industrial, dos de los productores más potentes de Taichung, en Taiwán, que es básicamente el epicentro mundial de la forja de herramienta manual de alta calidad. El dato técnico que importa es este: las llaves y carracas de Carlisle están forjadas en estampa con acero al cromovanadio 50 BV30, con un tratamiento térmico que alcanza entre 44 y 47 Rockwell C. No estamos hablando del acero blando de una herramienta de supermercado de oferta. Es un rango de dureza que supera los estándares internacionales de par estático ANSI y DIN en más de un 160%. Si metes una llave Carlisle y una de furgoneta estadounidense o europea de gama superalta bajo un espectrómetro, la firma de la aleación es calcada, porque buena parte del catálogo de esas marcas de furgoneta sale en secreto de las mismas naves industriales de Taichung. Hablemos de a dónde van a parar realmente esos 400 o 500 euros que te piden por un juego completo, porque no van ni al acero ni a la mano de obra. Los desgloses económicos del modelo de venta ambulante en furgoneta sitúan el multiplicador de margen entre 3 y 5 veces el coste del producto puesto en puerto. Cuando sumas la financiación a plazos, el margen del franquiciado, la logística de reparto semanal por polígonos y las campañas de marketing global, un juego de llaves combinadas que a la forja de Taiwán le cuesta fabricar entre 25 y 40 euros, termina saliendo del camión por 450 euros. Las marcas de mostrador profesional o de recambista funcionan en un escalón totalmente distinto, aplicando un margen de entre 1,5 veces y 2,5 veces sobre el coste de importación. Una tienda física en un polígono industrial o una red de recambios en España tiene un alquiler fijo y un coste de infraestructura controlado, no una ruta con un vehículo financiado, donde un comercial tiene que sacarle margen a cada visita semanal para pagar el diésel y la franquicia. Piensa en el oficial que está pagando 60 euros al mes de su nómina por un juego de llaves financiado, frente al compañero que se ha ido al mostrador del recambista y se ha llevado el juego Carlisle o su equivalente europeo por 120 euros. Misma forja, mismo cero y misma dureza. La única diferencia es que uno va a estar pagándolo medio año más. Y aquí viene la parte que rompe la lógica con la que muchos profesionales justifican su fidelidad a la furgoneta. No necesitas un vendedor itinerante para tener una garantía real. En la distribución profesional o en recambistas asentados en España, vas al mostrador con la pieza rota, te la cambian al momento y te vuelves al taller. Sin explicaciones y sin esperar a que el camión decida pasar por tu calle el martes que viene. Comparado con el modelo de furgoneta, donde la garantía depende de lo bien que te lleves con el repartidor de turno, y puedes fumarse si éste traspasa la ruta, cambia de zona, o decide que esa carraca rota se ha usado mal, la ventaja de la comodidad desaparece en cuanto te das cuenta de que el mostrador del polígono hace lo mismo sin intereses ocultos ni favores personales. Hay un detalle crucial que debes revisar antes de comprar cualquier herramienta en esta gama de precios. Cuando una corporación quiere recortar costes de producción, lo primero que abarata no es el cuerpo externo forjado, sino los componentes mecánicos internos. La forja por estampación alinea la estructura de grano del acero a lo largo de las líneas de esfuerzo mecánico,
que es la razón por la que un trinquete o una palanca forjada soporta décadas de par de apriete. El moldeo por inyección de metal y el zamac fundido son formas mucho más baratas de fabricar una pieza con el mismo aspecto exterior, pero dejan porosidad microscópica en el interior que se convierte en un punto de rotura bajo carga máxima. Los componentes internos de este tipo de herramientas siguen saliendo de una forja real, y eso es lo primero que hay que verificar antes de pagar por cualquier marca blanca que parezca idéntica en la caja. Y es que tener una buena terminación en cromo no sirve de absolutamente nada si la cabeza del tornillo se pasa de rosca antes de que puedas aplicar par de apriete real. ¿Qué pasa cuando el problema no es la llave de vaso ni la palanca, sino la propia impronta del tornillo? Aquí entra en juego la primera gran contradicción del sector: los destornilladores de precisión y la norma japonesa. Hablamos de Vessel Company Incorporated. Vessel representa exactamente el modelo de negocio opuesto al de las marcas que inflan sus precios en furgonetas. Fundada en Osaka en 1916, esta gente no subcontrata nada. Forja, mecanizado, tratamiento térmico al vacío, todo lo hacen ellos mismos en Japón bajo un mismo techo. Algo que en la industria actual es un verdadero unicornio. Y no solo abastecen su propia línea comercial, sino que fabrican en la sombra puntas industriales para fabricantes globales que exigen precisión japonesa, pero no quieren su logo en la herramienta. En 1950, Vessel ayudó a definir la norma JIS B4633 para la impronta en cruz japonesa. Aquí es donde la cosa se pone interesante para cualquiera que trabaje con motos de marca japonesa, maquinaria industrial, electrónica o coches asiáticos. Un destornillador Phillips convencional no es una herramienta mal hecha, es una herramienta diseñada a propósito para resbalar. Las cadenas de montaje de mediados del siglo pasado necesitaban una punta que saltase hacia afuera antes de que la máquina pasase de rosca el tornillo o rompiera la chapa. Ese era el objetivo de diseño y funcionó impecablemente durante 80 años. El problema es que nadie le explicó al mecánico medio en España que cuando su destornillador Phillips de 15 euros destruye la impronta de un tornillo de métrica en una moto o un equipo industrial, no es porque la herramienta sea mala, sino porque la geometría jamás se diseñó para encajar del todo en ese tornillo. Las puntas JIS de Vessel utilizan un ángulo de hendidura recto de 20 grados en lugar de los rincones redondeados del Phillips. Eso significa un encaje total y cero riesgo de salto tanto en tornillos JIS como en los Phillips normales de toda la vida. A esto le suma su aleación propia Boja, endurecida a 62 Rockwell C, mediante un tratamiento térmico al vacío superagresivo para una herramienta manual. Y su destornillador de impacto manual coge esa dureza y le añade algo realmente brillante: un levas helicoidal interno. Le das un martillazo al tapón trasero, y en lugar de limitarse a clavar la punta contra el tornillo, el mecanismo transforma ese impacto vertical en un golpe de rotación de 12 grados. Está aflojando la rosca en el mismo microsegundo en que se asienta, no después. Cuando analizas la diferencia de precio en el mercado español, da casi vergüenza. Un destornillador Vessel Megodora 900 lo encuentras online o en suministros especializados en España por unos 14 o 15 euros. Y la versión de impacto manual 980 se va a los 25 euros. Compáralo con los 40 o 50 euros que te pide cualquier distribuidor ambulante por un destornillador Phillips, con un mango bonito de plástico pero una geometría obsoleta. Piensa en el chaval que está en el taller a las 8 de la tarde peleando contra un tornillo gripado en un cárter o en un disco de freno con un destornillador normal que no para de escupirse y comerse la cabeza. Cambias eso por un Vessel de 25 euros, le das un golpe seco con la maceta de teflón y el tornillo cede al instante. Eso no es una mejora marginal, es cambiar radicalmente de categoría mecánica gastando 4 perras. Y con sus nuevas gamas con asistencia eléctrica de batería, USB integrada en el mismo mango tradicional de bola, Vessel te demuestra hacia dónde va el mercado. Precisión mecánica pura combinada con ayuda electromecánica en un formato que ya sabes usar con la mano. Pero pasemos del apriete manual a lo que ocurre en el momento en que enganchas una pistola de impacto de media pulgada a un vaso y empiezas a soltar par dinámico a lo bruto. Aquí entra el segundo gran bloque que demuestra cómo el marketing nos vende gato por liebre: la categoría de vasos de impacto. Tradicionalmente, la furgoneta o el catálogo de alta gama te vende juegos de vasos de impacto por 800 o 1000 euros.
Y al lado tienes a firmas como Sunex Tools, una marca que desde los años 70 lleva aplicando una estrategia implacable: eliminar la red de intermediarios y conectar directamente con las forjas de Taiwán especializadas en herramientas de impacto. Sin camión, sin margen de franquiciado, directo del fabricante al distribuidor mayorista o a plataformas de venta profesional online. Sunex opera en lo que la industria llama el nivel o EM directo, aplicando un margen sobre coste de importación de apenas un 10 a un 40%. Es lo más cerca que va a estar un producto terminado en su caja del coste real de fabricación. El material utilizado aquí es acero al cromomolibdeno 4140 y Sunex lo templado en un rango de 38 a 42 Rockwell C. Si has estado atento a los números de dureza que hemos visto antes, a simple vista 40 Rockwell C te parecerá poco comparado con los 62 de un destornillador Bessel. Pero esa es exactamente la falacia que hay que desmontar hoy mismo en el taller. Más duro no significa automáticamente mejor. Un vaso de impacto recibe martillazos violentos y repetidos cada milisegundo que actúa la pistola. Si fabricas un vaso de impacto con la dureza de un destornillador, la pieza cristaliza y salta en pedazos como si fuera cristal bajo la primera carga de esfuerzo. El rango de 38 a 42 Rockwell C mantiene la tenacidad del acero, permitiendo que el vaso flecte de forma imperceptible y absorba la onda de choque en lugar de agrietarse. Además, reubican las aristas internas mecanizando radios en los vértices del hexágono, desplazando el esfuerzo de las esquinas del tornillo a las caras planas. Un juego completo de vasos de impacto cortos y largos de esta categoría supera pruebas de carga dinámica de más de 470 Nm. Una cifra que calca o supera a los juegos de furgoneta que cuestan 5 veces más. Visualiza la escena. En el taller tienes al oficial mirando el catálogo del distribuidor premium para pedir un juego máster de impacto de 900 € financiado a pagar en un año. En la otra mesa está el mecánico que ha pedido en Amazon España o en una tienda de suministro industrial online un juego equivalente de cromomolibdeno forjado en Taiwán por 220 €. Mismo acero 4140, misma dureza, mismo tratamiento térmico y la misma resistencia mecánica a la torsión. El rendimiento del vaso en la pistola es idéntico. Las condiciones de pago no tienen nada que ver. Y la tramitación de garantía en este tipo de marcas directas hoy en día se hace enviando una foto por correo electrónico. Foto de la pieza defectuosa, comprobante, y te envían el recambio a la puerta del taller sin que nadie venga a hacerte un speech comercial ni a cuestionar si has usado el vaso con una barra de prolongación más larga de la cuenta. Ahora bien, los datos sobre el papel y las fichas técnicas no te sirven de nada cuando estás debajo de un coche en el elevador y el vaso de impacto es demasiado alto para entrar entre el colector de escape y el chasis. Y aquí llegamos a los solucionadores de problemas con patente. Marcas como Astro Pneumatic Tool Company. Astro no tiene una gran forja propia con chimeneas, lo que tiene es una cartera de patentes de diseño mecánico. Su modelo de negocio desde los años 70 consiste en diseñar una solución geométrica realmente inteligente para problemas reales de taller y contratar a una planta de primer nivel en Taiwán para que se lo fabrique bajo especificaciones estrictas. El producto estrella para entender esto es su línea de vasos de impacto ultrabajos tipo nano. El dilema al que se enfrenta cualquier mecánico en España cuando trabaja en vanos de motor cada vez más apretados es la falta de espacio vertical. Un vaso nano de esta categoría mide apenas 19 milímetros de altura total. Y lo verdaderamente magistral de su diseño es que lleva mecanizado un perfil hexagonal exterior justo en la base del vaso, cumpliendo al mismo tiempo los estándares internacionales de grosor de pared en el cuadrado de accionamiento. Eso significa que no han ahorrado espacio reduciendo pared y debilitando el vaso. Significa que ese mismo vaso lo puedes accionar con una pistola de impacto de cuadradillo normal, o le puedes meter una llave fija o de carraca plana por fuera, convirtiéndolo en un sistema pasante sin tener que comprarte un juego de carracas pasantes dedicado que te ocupe otra cajonera del carro. Y aquí viene la revelación que debería enfadar a cualquiera que haya pagado una salvajada en una furgoneta de venta ambulante. Marcas hiperexclusivas le compran exactamente esta patente a Astro y le ponen su propio logo. El profesional que se ha gastado 250 € en un juego de vasos extraplanos comercializado por una firma de lujo en distribución móvil
Está sosteniendo la mismísima pieza fabricada con el mismo molde de Taiwán que el juego Astro, o equivalente que consigues en tiendas online o recambistas en España por 60 euros. Mismo número de patente grabado en el lateral, misma fábrica, distinta pegatina en el estuche. Los registros de importación y aduanas lo dejan claro. Los contenedores con juegos de vasos forjados salen de Taichung, desembarcan en los centros de distribución de Europa y España, y desde allí se dividen. Una parte va a recambistas con su marca original, y la otra parte se empaqueta con nombres dorados para venderse a precio de oro en las puertas de los talleres. La creencia de que necesitas un kit entero de carracas pasantes específicas cae por su propio peso en cuanto ves que un vaso ultrabajo bien pensado con hexágono exterior soluciona el espacio sin duplicar herramientas. Astro te soluciona el problema de espacio en el vano motor, pero el espacio no sirve de nada si la punta del vaso de punta Torx o Allen se tuerce o se retuerce como una plastilina cuando le metes un esfuerzo estático de verdad con la palanca de fuerza. Entonces, ¿quién fabrica el acero capaz de aguantar ese par torsional sin partirse ni deformarse? La respuesta nos la da Capri Tools y las marcas especializadas en vasos de puntas de alta dureza. Capri Tools aplica un modelo digital directo al cliente profesional, sin redes de almacenes intermedios que encarezcan el producto un 30% por cada paso que da la caja. Conectan directamente con la ingeniería de precisión de Taiwán. Para las varillas de sus vasos de punta, utilizan acero de herramientas S2, endurecido entre 58 y 60 Rockwell CE. Y esa varilla de acero S2 va embutida a presión dentro de un vaso de acero al cromovanadio. Hay quien piensa que ver dos aceros distintos en una misma herramienta es un síntoma de ahorro de costes o de chapuza. Si piensas eso, estás profundamente equivocado. Es ingeniería optimizada. La punta necesita una dureza extrema para no deformarse ni mellar la impronta del tornillo bajo par estático. El vaso exterior necesita tenacidad y elasticidad para no abrirse en el cuadrado de accionamiento de la carraca. Utilizar la aleación adecuada en cada zona en lugar de exigirle a un solo acero, que cumpla dos funciones opuestas, es la única forma correcta de fabricar una herramienta duradera. Esta misma lógica la aplican a sus perfiles de agarre de geometría de curva en llaves y vasos. En lugar de hacer contacto en las esquinas de la cabeza del tornillo, la fuerza se ejerce en los laterales planos. Un juego de puntas de impacto y fuerza de gama furgoneta, fabricado en una sola aleación genérica, te cuesta fácilmente 300 euros. El equivalente de acero S2 con vaso de cromo vanadio lo encuentras en el mercado español por unos 50 o 60 euros. Garantizado para resistir esfuerzos de torsión por encima de los 240 Nm antes de sufrir deformación permanente. Sacas la calculadora de costes y te das cuenta de que el juego económico no está recortando calidad técnica, sino haciendo algo que el modelo de aleación única no puede conseguir físicamente. Pero aunque una marca te proporcione datos de dureza impecables, alguien tiene que ser el dueño de la fábrica que forja los mecanismos con patente en los que confías cada vez que aprietas una carraca. Y ese alguien tiene un nombre que prácticamente nadie fuera de la alta industria de la herramienta conoce. Cabo Tool Company. Cabo, afincada en Taichung, no te vende nada directamente a ti como usuario final. No vas a ver un letrero con su nombre en la ferretería del barrio ni en la gran superficie de bricolaje. Y esa es la gracia del asunto. Cabo es el gigante sin marca detrás de un porcentaje gigantesco de los mecanismos de carraca de la industria mundial. Ellos son los propietarios de las patentes clave de los cabezales de 72 a 90 dientes, de las cabezas articuladas de perfil extrafino y de los perfiles dentados universales que valen para cabezas hexagonales, de 12 caras, Torx o tornillos desgastados. Y Cabo no se limita a guardar las patentes en un cajón. Persigue judicialmente a cualquier fabricante que intente copiar la geometría interna sin pagar la correspondiente licencia. Lo que significa que cuando ves una llave de carraca con cabeza articulada de perfil fino en un distribuidor profesional europeo, en Leroy Merlin bajo gama profesional o en una tienda de recambios, estás viendo un mecanismo fabricado bajo licencia Cabo o salido directamente de sus líneas de montaje. Fue precisamente la apuesta de empresas como Cabo por la maquinaria CNC de última generación y los hornos de tratamiento térmico continuo lo que convirtió a Taiwán en la potencia mundial que es hoy en día, superando en muchos mecanismos a las fábricas tradicionales europeas y americanas.
Si coges una carraca articulada de 90 dientes de furgoneta de 300 euros y la pones al lado de un equivalente de forja cabo de 70 euros, comprada en una ferretería industrial española, y desmontas ambas, te vas a encontrar con el mismo cuerpo en acero 8620, la misma trincheta interna mecanizada diente por diente y la misma tolerancia. Su diseño de arco de recuperación de apenas 4 grados permite trabajar en huecos imposibles sin necesitar espacio para rotar el mango. Y ese mecanismo soporta cargas de cizallamiento estático por encima de los 600 Nm. La idea romántica de que las grandes marcas de superlujo diseñan y fabrican desde cero cada engranaje interno de sus carracas es un mito. Compran o licencian el mecanismo patentado de Cabo y le imprimen su logo en el mango. Y si Cabo domina el mecanismo interno de trinquete, nos queda la pregunta crucial sobre la llave fija o combinada. ¿Qué fabricante está detrás de la boca abierta que abraza una tuerca sin abrirse ni redondear las aristas? Aquí es donde aparece Infar Industrial Company Limited. Infar Industrial es la forja de estampa especializada que posee las patentes fundamentales de la geometría antideslizante en la boca abierta de las llaves combinadas. Nos referimos a ese pequeño estriado o mecanizado interno que ves en las caras de la boca fija y que se clava en los planos de la tuerca en lugar de resbalar por las esquinas. Es la razón técnica por la cual una buena llave abierta no se escapa a medio tirón provocando que te deslices y te aplastes los nudillos contra el motor. Las llaves de Infar están fabricadas cumpliendo estrictamente con las normativas DIN 3113 europeas y ANSI estadounidenses sobre dimensiones de boca, tolerancias de fabricación y resistencia a la fatiga. Es decir, se forjan con las exigencias de durabilidad que exige el profesional europeo más exigente. Infar es el proveedor real de las llaves combinadas de marcas como Carlyle, de las líneas profesionales de distribución en España y de reconocidas firmas de herramientas de Europa Central que jamás pondrán Made by Infar en el empaquetado final. Lo que casi nadie sabe es que la geometría actual de Infar no es la misma con la que empezaron. En las primeras generaciones de llaves de pared fina importadas hace años, la boca tendía a ceder ligeramente bajo pares de apriete extremos, provocando justo el redondeo del tornillo que pretendían evitar. Los mecánicos reportaron el problema, y la respuesta de la fábrica fue rediseñar las caras de contacto, añadiendo radios de descarga en los ángulos estresados y reforzando las paredes de empuje, sin aumentar el precio final ni armar revuelo publicitario. Fue una mejora silenciosa que hace que las llaves actuales producidas por esta forja de Taiwán rindan a un nivel abrumadoramente superior al de sus primeras tiradas. Pones una llave de furgoneta de 60 euros la unidad al lado de una llave con forja Infar de 15 euros en una ferretería industrial, bajo una lupa de aumento, y el patrón de dientes antideslizantes es milimétricamente idéntico. Ángulo por ángulo, diente por diente. La creencia popular de que una llave resbala porque el mecánico ha tirado en un ángulo raro o porque le falta fuerza en la mano debe erradicarse. Una llave resbala porque una boca abierta lisa y mal mecanizada se abre mecánicamente bajo carga. Los dientes antideslizantes mecanizados son la verdadera causa técnica por la que la herramienta se clava en el metal. No tienen nada que ver con la habilidad del operario, y sí con si la geometría de la boca fue diseñada por ingenieros que saben lo que es la fatiga del acero. Llegados a este punto del análisis, la conclusión técnica es contundente. El sobreprecio del 300 al 500% que te piden en ciertas marcas exclusivas a domicilio no paga un mejor acero, no paga una mayor dureza Rockwell y no paga una ingeniería superior. Lo que está pagando es el gasoil de la furgoneta, la comisión del vendedor que pasa a cobrarte cada semana, los intereses de la financiación oculta y los presupuestos de marketing de marcas que dependen de tu nostalgia. Si quieres herramientas de cromo impecables para el carro del taller, busca las líneas de mostrador profesional con forja de Taiwán. Si necesitas vasos de impacto indestructibles, vea por el cromo molibdeno 4140 de venta directa. Si buscas trabajar en huecos imposibles, exige vasos planos con hexágono exterior. Y cuando la precisión en la cabeza del tornillo sea lo único que te separe de pasar la tarde extrayendo un espárrago partido, acude directamente a los especialistas japoneses en geometría de apriete. Dejas de pagar la marca y empiezas a pagar únicamente el acero. Ahora bien, después de quitarle la máscara al marketing inflado y a las furgonetas que viven del crédito semanal,
La pregunta lógica que te haces en el taller es inevitable. ¿Dónde pongo mi dinero si lo que quiero es trabajar tranquilo, no romper tornillos y no arrepentirme dentro de 3 años? Porque afortunadamente en el mercado español tenemos acceso directo a marcas que sí invierten en ingeniería de verdad, que fabrican con tolerancias estrictas y que cobran lo que las cosas valen en lugar de inflar la etiqueta un 400%. Vamos a repasar los fabricantes y las gamas que se han ganado a pulso el respeto en las obras, los garajes y los talleres industriales de España. Sin alabanzas vacías de catálogo, analizando qué aportan en la mano, cómo responden bajo carga real y para qué tipo de presupuesto tienen sentido. Empecemos por el peldaño más accesible y polivalente del mercado profesional en España, la gama de maletines y vasos de Bako, concretamente sus afamadas series S de cromo vanadio. Bako, integrada dentro del grupo S&A Europe, con histórica presencia industrial en nuestro país y plantas de fabricación en el norte como la de Vitoria, es la columna vertebral de miles de talleres mecánicos y montadores en España, por una razón muy sencilla: equilibrio absoluto entre coste y resistencia. Si abres un maletín tipo Bako, S106 o S87 en la trasera de una furgoneta de reformas, lo primero que notas es el acabado. No es un cromo espejado de adorno que salta en escamas a la primera de cambio cuando recibe un golpe o entra en contacto con líquido de frenos. Es un acabado mate granallado de alta adherencia. Las carracas de estas series incorporan cabezales de 60 o 72 dientes con sellado básico antipolvo y palanca de cambio de sentido empotrada para no accionarla por accidente dentro de un hueco angosto. Los vasos usan geometría de pared interna rediseñada para empujar sobre las caras planas de la tuerca y no sobre los vértices, permitiendo aplicar pares de apriete elevados sin deformar la cabeza de métrica comercial europea. En el contexto económico español, un maletín completo Bako de más de 100 piezas te sale por entre 110 y 150 euros con IVA en cualquier almacén tipo Obramat, ferretería industrial de polígono o tienda online especializada. Si calculas el coste por año de uso en una empresa de reformas o taller mecánico, donde ese maletín va a estar trabajando a diario durante 5 o 7 años, antes de perder alguna pieza, estás hablando de literalmente céntimos de euro por jornada laboral. ¿Tiene puntos débiles? Por supuesto. Hay que ser francos. Las pestañas de cierre de los estruches de plástico terminan cediendo tras años de trampa en la furgoneta si los tratas a lo bruto. Y los mangos de las carracas de un cuarto son algo más gruesos de lo ideal para meter la mano en salpicaderos superpoblados. Pero para el 80% de los trabajos de taller general, montaje y mantenimiento en España, esta categoría es la definición perfecta de compra inteligente. Si subimos un escalón hacia la especialización en alicatado, fontanería, electricidad o mecánica general, hay un nombre alemán que juega en su propia liga y que consigue sin problema en cualquier suministro profesional en España. Knipex, fabricado íntegramente en Wuppertal, Alemania. El ejemplo perfecto para entender por qué Knipex se ha convertido en una herramienta de culto entre oficiales y fontaneros españoles son sus alicates ajustables Cobra y la versión Pliers Wrench de mordazas planas. Tradicionalmente, el técnico en España usaba el típico alicate de pico del oro de cremallera convencional de 15 euros. Una herramienta donde tenías que hacer una fuerza brutal con la palma de la mano para que los dientes no resbalasen sobre la tubería de cobre o el racor de latón, terminando con los nudillos destrozados o la pieza marcada para siempre. Knipex cogió ese concepto y aplicó ingeniería pura de palanca. El alicate Cobra utiliza un botón de ajuste fino mediante trinquete pulsador de alta precisión que fija la apertura de forma milimétrica. Forjado en acero al cromovanadio fijado en aceite, sus dientes reciben un tratamiento térmico por inducción que alcanza los 61 Rockwell C de dureza. Pero el verdadero secreto técnico es su geometría autoblocante. Una vez que encajas la mordaza sobre la tubería o la tuerca, el sentido de la fuerza hace que la herramienta se clave sola en el metal. Puedes literalmente ponerte de pie sobre el mango del alicate y la herramienta no patina ni un milímetro, liberando la presión que tienes que ejercer con la mano. Hablemos de precios reales en el mercado español. Un Knipex Cobra de 250 milímetros ronda los 32 a 38 euros en ferreterías profesionales o en Amazon.es, mientras que la versión Pliers Wrench
De caras lisas para grifería delicada o racorería sin rayar, se va a los 55 o 65 euros. ¿Es 3 veces más caro que un alicate barato de bricolaje? Sí, pero a cambio te llevas un útil que no desgasta sus dientes en 20 años de obra, que evita que deformes tuberías de pared fina y que te ahorra visitas al fisioterapeuta por fatiga en la mano. Para un oficial fontanero, un electricista o un instalador de climatización, esta compra no es un gasto, es una herramienta de producción que se paga sola en la primera semana de trabajo. Pasando al apriete manual de precisión para tornillería, la referencia clara que ha demostrado cómo innovar en un sector tan tradicional es la alemana Güera con su familia de destornilladores Kraftform Plus y su tecnología LaserTip. Cualquiera que haya montado cuadros eléctricos, motores o maquinaria en España sabe lo frustrante que es enfrentarse a un tornillo empotrado con la cabeza ligeramente mellada por un uso anterior. Los destornilladores convencionales tienden a salirse hacia arriba a la mínima que aplicas par. Güera soluciona esto grabando mediante láser una textura de microgrobes afilados justo en la punta del destornillador. Es la tecnología LaserTip. Esas microestriaciones se muerden literalmente en las paredes internas de la impronta del tornillo, creando un agarre mecánico que reduce drásticamente el efecto de expulsión o cam-out, sin necesidad de reventarte la muñeca apretando hacia abajo. A esto se le suma el diseño ergonómico del mango Kraftform, moldeado con zonas duras para un deslizamiento rápido en la palma durante el enroscado y zonas blandas de alto agarre para transmitir todo el par en el apriete final. Un juego de 6 destornilladores Güera Kraftform con tecnología LaserTip para taller o para electricidad aislada a 1000 voltios, lo encuentras en el mercado español por entre 28 y 38 euros. Es un precio tremendamente competitivo para una herramienta diseñada en Alemania y fabricada en la Unión Europea. La única advertencia clara que hay que hacer con Güera es que sus destornilladores convencionales no deben usarse jamás como palanca ni recibir golpes de martillo. Para eso tienen la serie específica Chisel Driver, con varilla pasante y tapón de acero posterior. Elegir la serie adecuada para el trabajo concreto es lo que marca la diferencia entre una herramienta rota y una herramienta para toda la vida. En la cúspide de la gama premium, para quienes trabajan en entornos de alta exigencia, automoción pesada o mantenimiento industrial en talleres de España, encontramos firmas europeas de primer orden como Facom o Haset. Facom, con una implantación histórica enorme en España a través de la red de suministros industriales de automoción y aeronáutica, representa el estándar de herramienta para el profesional que no puede permitirse ni un solo minuto de paro en la línea. Sus carracas con cabezal estanco Dust Proof evitan que el polvo de lijado, la viruta metálica o el aceite sucio penetren en el mecanismo interno de engranajes, garantizando una fluidez de recuperación impecable incluso en las condiciones más cochambrosas de un taller de chapa o mecanizado. Aquí ya estamos en horquillas de precios superiores. Una sola carraca de media pulgada de estas firmas europeas de primer nivel puede rondar entre los 65 y los 90 euros, y un juego completo de vasos y accesorios supera holgadamente los 250 o 350 euros. ¿Tiene sentido este desembolso para un aficionado al bricolaje en su garaje? Honestamente, no. Sería tirar el dinero por capricho. Pero para el taller certificado donde cada herramienta tiene que cumplir normativas estrictas de calidad, donde se exige trazabilidad y donde la garantía de cambio inmediato en el distribuidor local del polígono funciona sin hacer una sola pregunta, este tipo de inversión es la garantía de que el taller nunca se detiene. Lo importante cuando miras esta parte positiva del mercado es entender el patrón. Las marcas buenas de verdad no necesitan furgonetas con luces de neón ni comerciales que te financien la herramienta a 3 años vista con intereses encubiertos. Venden su producto a través de canales de distribución transparentes en España, publican sus especificaciones técnicas sin esconder nada y permiten que sea la propia durabilidad en la obra la que hable por ellas. Para no volver a tirar el dinero en herramientas en España, solo hay que seguir un puñado de reglas muy claras cuando entres a un suministro industrial, al Leroy Merlin, o cuando te pones a buscar ofertas online. La primera es aprender a filtrar la caja. Cuando leas términos comerciales pomposos como al alto cromo o acero reforzado, sin más datos, desconfía.
Lo que tienes que buscar impreso en el metal o en la ficha técnica son las siglas de la aleación real. Cromovanadio 50BV30 para llaves de mano, cromomolibdeno 4140 para vasos de impacto y acero S2 para puntas de destornillador. Si además indican el rango de dureza Rockwell, como un 44 a 47 HRC en llaves o 58 a 60 HRC en puntas, estás ante un fabricante que no tiene nada que ocultar. La segunda regla tiene que ver con la compra en segunda mano y en tiendas online. Plataformas como Wallapop o Milanuncios están repletas de supuestos chollos de herramientas de furgoneta o marcas de lujo a precios que parecen de risa. Ojo con esto. El mercado de falsificaciones de marcas de gran renombre ha crecido muchísimo. Si ves una caja de carracas o un juego de vasos sin números de serie troquelados, con estampaciones borrosas en el cuerpo del acero o con plásticos de ajuste holgado en el maletín, estás ante una copia barata forjada en hierro dulce. En mano, la herramienta se prueba sintiendo el peso y la holgura del mecanismo. Una buena carraca debe tener un trinquete firme, con un sonido metálico seco y limpio, sin juego lateral en el cabezal ni holguras en el selector. En resumen, la industria de la herramienta lleva décadas aprovechándose de la idea de que para tener calidad profesional, hay que pagar el peaje de la marca dorada o endeudarse con un distribuidor que pasa en furgoneta. Pero los datos de aduanas, los registros de patentes y las pruebas de dureza dicen todo lo contrario. El acero de primer nivel sale de las mismas forjas y cumple los mismos estándares internacionales, tanto si va pintado con un logo de 500 euros, como si se vende en el mostrador del recambista de tu polígono por 120. Si este video te ha servido para abrir los ojos y ver cómo funciona realmente el mercado del acero, compártelo con ese compañero de taller o ese amigo que está a punto de equipar su furgoneta o comprar su primer maletín grande para que no queme el sueldo del mes. Y cuéntame abajo en los comentarios. ¿Alguna vez has pagado un dineral por una marca de furgoneta solo para descubrir que la pieza de recambio la tenía la ferretería industrial de al lado por la tercera parte? Suscríbete al canal para seguir desmontando el marketing de la herramienta y nos vemos en la próxima prueba de taller.